Alternativas de la propiedad intelectual para la protección integral del software en Colombia. El software es definido por la Real Academia Española como un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Entonces, pues a partir de eso, en la decisión andina 351, lo referencia como un programa de ordenador, el cual tiene una expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea o obtenga determinado resultado. ¿Qué quiere decir esto? Se dan unas instrucciones mediante un lenguaje de programación utilizado pues, para poder ejecutar una tarea como tal. En cuanto a la decisión 486, en esta se establece que no es una invención. Ahí en los puntos E y F están referenciados que los programas de ordenador o soporte lógico y formas de presentar información no hacen parte de la invención. Entonces, pues en Colombia está el decreto 1360 que reglamenta y hace la inscripción del soporte lógico del software ante el Registro Nacional de Derecho de Autor. En cuanto a lo que es la protección, en la ley 1032 de 2006, la cual modificó el artículo 277 de la ley 599 de 2000, queda de la siguiente manera en su artículo tercero: violación a los mecanismos de protección de los derechos de autor y derechos conexos y otras defraudaciones incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que pues esto en cuanto a esa protección. Y bueno, y en cuanto a qué, al que fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, suministre o de otra manera comercialice etiquetas falsificadas adheridas a diseños para ser adheridos a un fonograma, a una copia de un programa de computación, a documentos y empaques de un programa de computación. Bueno, también el que fabrique, importe y distribuya, ofrezca al público y suministre de otra manera, comercialice documentos, empaques o falsificados para un programa de computación. Entonces, pues acá se hace referencia a la parte posterior al desarrollo del software, específicamente lo que tiene que ver con etiquetas, documentación y empaques, pero no hacia el funcionamiento. Cabe resaltar también algunas excepciones de acuerdo a la ley 1915. Entonces, en su artículo 13 relaciona pues actividades de buena fe no infractorias de ingeniería inversa realizadas a una copia de programa de computador obtenido legalmente, siempre que los elementos particulares de dicho programa no hubiesen estado a disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. Acá lo que se está hablando es del desarrollo de software y se está hablando del tema de fabricar a partir de otro desarrollado. Entonces, como tal, se está protegiendo como tal pues, el código que opera como tal el software. Se limita la protección en su conjunto en cuanto a lo que es el funcionamiento para lo cual fue creado. Es que no es solamente el código para ejecutar alguna tarea, sino también lo que tiene que ver con la interacción con el usuario, que son los elementos de entorno gráfico, sonidos y demás que le permiten como tener esa parte visual en contacto con el usuario. Y pues como tal el código solo, sí, es como obra literaria, pero es que el software, más que la operación, es el funcionamiento, ¿sí? Y el funcionamiento de todos esos componentes que lo integran. Lo que mencionaba anteriormente, una obra literaria. Bernal en 2019 planteó que pues, los países que integran la CAN como tal, pues tienen a proteger lo que es el software como esta obra literaria y pues le da libertad a que los miembros que lo integran lo regulen internamente mediante instrumentos pues que lleven de acuerdo a esos acuerdos que tengan a nivel internacional y demás. Ahora bien, con el tema del TLC, Gamba y Escobar en el 2013
Ellos argumentaban que en cuanto a lo que es la propiedad intelectual, Colombia pues tenía ciertos inconvenientes para poder negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces ahí se plantea, bueno, Colombia está en la comunidad andina y se protege como derecho de autor, pero Estados Unidos protege el software por su patentabilidad. De la misma manera, Sarmiento en el 2016 plantea que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se ratifica el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y cualquier acuerdo multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces aquí se puede revisar el artículo 27 del ADPIC. Textualmente, las patentes podrán obtenerse de todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Pues el software como tal, al llevarse al mejoramiento o al manejo de algún equipo como tal, pues tiene esa aplicación industrial. Entonces sí se está llevando el término de invención y sí podría ser susceptible a que se pudiese llevar a el tema de patente. En cuanto al tema de patentes, también Aguirre en el 2013 escribió sobre la función social de esta propiedad intelectual, por la cual él rechaza esa patentabilidad al ignorarse el objetivo hacia el interés colectivo y aumentar las facultades del titular. Por otro lado, lo que es Lizarazo y Lamprea en el 2014 mencionan sobre la valoración de las patentes de software como reivindicación muy amplias y poco claras respecto a su alcance. Entonces, lo que lleva es que ellos argumentan sobre la protección de ideas sin información para reproducción de la invención. Entonces dice que en Estados Unidos se están tomando medidas para limitar estas patentes de software porque hay una congestión en el sistema judicial con litigios por infracción. ¿Qué quiere decir esto? Es que la funcionabilidad de un software se puede limitar también al hacer un análisis de su métrica como tal y estos son calculados. O sea, hay unas herramientas que también le permiten poder calcular todos estos niveles. Entonces, desde mi punto de vista, sí es posible realizar este tipo de medición. Bueno, ahora como alternativas, pues hay un tema de comercialización y pues como tal se protege entonces el código, como lo mencionaba anteriormente, pero no el funcionamiento y los demás elementos que lo integran. Entonces, hay una alternativa, por lo menos Rodríguez y Rojas en el 2018, ellos mencionan la protección jurídica de las aplicaciones móviles mediante el registro de marca y pues exponen el caso de WhatsApp como una marca nominativa y figurativa registrada en Colombia para identificar productos y servicios. Ahora bien, hay que mencionar lo que es en el tema comercial, dos términos, el contrato de desarrollo y licencia. En cuanto al contrato, es el realizado entre el desarrollador y el cliente. El primero, pues, es responsable de crear y entregar el programa como tal. Y el cliente, pues, de pagar por ese producto adquirido. Pues todo contemplado y amparado con el artículo 2063 del Código de Comercio. En cuanto a lo que es la licencia de software, estas tienen por objeto autorizar su uso o explotación de la obra protegida según lo pactado, pues en un tiempo determinado. Todo esto relacionado pues directamente con lo que tiene que ver con modelos de licenciamiento también. Entonces pues hay licencias personalizadas, entonces licencias pues, que conservan como tal la estructura de autorizar para una reproducción en cierto número de equipos. O hay unas licencias de código abierto que pues lo que promueven es que otros usuarios interactúen con el software y lo puedan como tal manipular y modificar. También pues en Colombia está la ley 1450 en su artículo 28 que hace relación a que una persona con contrato laboral
o de prestación de servicios siendo autor tiene la titularidad de los derechos patrimoniales y morales a menos que quede pactada la cesión al empleador. Pues eso se abre una discusión también acá respecto a este tipo de licencias y todo lo que tiene que ver con la protección del software también, de ese autor en sus derechos morales y patrimoniales. Se tomaron como referencias bibliográficas a la decisión 351 y 486 de la Comunidad Andina, el decreto 1360 para esta presentación, la ley 1955 y algunos autores que toman referencia respecto a escritos que han hecho a nivel nacional e internacional sobre este tema. Muchísimas gracias.